Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, que he oído ya 2 veces, ahora en versión resumida, pero muchas gracias en cualquier caso por darme la oportunidad de estar en Costa Rica, por darme la oportunidad de compartir mesa con ponentes tan capaces. Y a mí me gustaría poder dar un toque exótico a esta mesa, en el sentido de hablarles de un trust innovador, de un trust desconocido en otros ordenamientos en España, pero no puedo, porque en España no conocemos el trust. En España el trust en garantía se propuso desde algunos círculos doctrinales, pero no obtuvo el reconocimiento, no obtuvo la satisfacción de la doctrina, que vio con tapujos el tema de, sobre todo, la rotura de la unidad de patrimonios. No se concibe que una misma persona pueda ser titular de 2 patrimonios distintos. Y eso supongo que ese debate también se repitió aquí, o supongo que porque al final son debates clásicos. En ese sentido, lo que voy a hacer en estos 5 minutos, máximo 7, de intervención, porque además luego me tocará intervenir para describir el derecho de garantías en España, de manera que, para no cansarles demasiado con mi voz, voy a ser bastante breve en esta exposición. Lo que voy a hacer básicamente es ¿qué se ha hecho en materia de patrimonio fiduciario, en materia de lo que sería la fiducia romana en España? ¿Hay manifestaciones detrás? Sí, pero las antiguas, las propias de nuestra tradición jurídica. Porque en realidad, si ahora parece que nos ponemos las manos a la cabeza porque se aprueba una ley que trae a un ordenamiento como el costarricense teorías o doctrinas de otra tradición, de tradiciones del common law, en realidad el trust es más ajeno, es más elemento externo, si cabe, que unas garantías mobiliarias. De hecho, el trust, recuerdo, durante los años 2000, fue la gran fiebre del oro del trust, en Europa sobre todo. Querían introducir el trust. En algunos países lo consiguieron, en otros no. Digo países de tradición continental, se entiende, porque obviamente en Inglaterra el trust es el pan de cada día. En Francia lo han conseguido en 2009, pero en España no hay nada sobre trust. Voy a dar dos notas simplemente de lo que hay parecido o de los intentos de vincular un patrimonio a una finalidad o permitir el completo blindaje de un conjunto de bienes de eventuales insolvencias, sea del fiduciario, que lo administra, sea del beneficiario, que nada tiene que ver, sea del constituyente. Básicamente, partimos nosotros de, bueno, la única posible introducción que ha habido voy a hablar de la fiducia en realidad, porque el trust no tenemos. Fiducia, la clásica distinción entre fiducia cum creditore, fiducia cum amico, pues los debates en España se reducen a el tema de la causa. ¿Es proporcional transmitir en garantía, porque claramente aquí estamos hablando de garantías, transmitir en garantía o incluso transmitir en administración por un encargo, transmitir la propiedad? ¿No es suficiente con un contrato de mandato, en el caso de la fiducia cum amico? ¿No es suficiente con un contrato de prenda o de garantía mobiliaria o inmobiliaria, en el caso de la fiducia cum creditore? Eso en un ordenamiento jurídico causalista como el nuestro, evidentemente no pasó la prueba. Se intentó abordar la división entre titularidad material y titularidad formal, de la que ya se ha hablado esta mañana, o esta tarde, no recuerdo bien. Al final, entre el jet lag y las horas de congreso, uno pierde la noción del tiempo. Pero el tema es la proporción. ¿Existe la causa fiduciae? En España no se ha admitido. La única posibilidad de hablar de propiedad en garantía es vía simulación. Evidentemente, la institución de la simulación, incluso de fraude a la ley, vinculados, lo que consiguen es que bajo la apariencia de compraventa se esconda en realidad un negocio de garantía. Entonces los tribunales, como han visto este tipo de negocios cuando han sido detectados, pues los han visto sin causa. ¿Y qué han hecho? Una recalificación. De hecho, esto se puede poner en relación con lo que hace o intenta hacer el sistema de garantías costarricense ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de, aunque yo le llame leasing, aunque yo le llame transmisión de la propiedad, aunque yo le llame reserva de dominio, si cumple una función de garantía, tiene que ser reconducido a la garantía mobiliaria. Pues, en el caso de la causa fiduciae, por mucho que yo diga que es transmisión de la propiedad, por mucho que yo diga que es compraventa, si esconde debajo de este negocio jurídico simulado, esconde un negocio jurídico disimulado, una garantía, tenemos que hablar de garantía.
Y si es garantía, tendremos que ver si cumple los requisitos de dicha garantía. Es decir, la función puede al tipo y reconduce el negocio jurídico, en este caso disimulado, a la superficie, dando ver lo que realmente es. Esta es la única fiducia en garantía intentada. Cuando ha llegado a los tribunales no ha sido exitosa. ¿Cuándo ha sido exitosa? Pues cuando no se ha detectado. Entonces, claramente, legalmente, el trust en España en funciones de garantía no existe. Para terminar, porque a lo mejor ya me estoy pasando, ¿cómo se regula o si hay alguna regulación de los patrimonios independientes en que se produce claramente un blindaje de las posiciones de beneficiario? Llamémoslo como queramos. De hecho, antes teníamos una discusión a la hora de comer entre, ¿es lo mismo fiduciante que fideicomitente? En cualquier caso es el constituyente. Es lo mismo fideicomiso que fiducia, es lo mismo fideicomiso que trust, es lo mismo fideicomiso que patrimonio protegido, que patrimonio separado. Son maneras de llamar al mismo fenómeno. Conocemos un patrimonio separado, claramente en España, que es un patrimonio destinado a un fin. Se trata, de hecho esto sí que va a ser exótico, porque de esta manera además ya introduzco un tema que seguramente tendré que tratar a continuación, que es el de el caos que en España impera como consecuencia de la coexistencia pacífica a veces no tanto, de diferentes legislaciones civiles en un mismo territorio. Cataluña tiene Código Civil, Galicia tiene compilación de Derecho Civil, las Islas Baleares tienen compilación de Derecho Civil Balear. Pues en la compilación, que no es compilación, sino que es Código Civil de Cataluña, se regula lo que se conoce como el patrimonio protegido en beneficio de discapacitados o personas dependientes. Si se cumplen determinados requisitos, se pueden atribuir gratuitamente bienes a un fondo, a un patrimonio protegido, que administra un fiduciario y es en beneficio de esta persona que tiene que cumplir con los requisitos subjetivos previstos en la ley. Esto es la única posible desconexión de patrimonios existentes en nuestro sistema. Claramente con un fin social, que es la protección de personas discapacitadas o dependientes, y, eso sí, el efecto es el mismo que el de la fiducia en garantía o el de la fiducia en general, el fideicomiso en garantía, perdón, en Costa Rica, que sería el de proveer un blindaje absoluto entre los patrimonios. Es decir, los acreedores eventuales del fiduciario no pueden agredir el patrimonio que el fiduciario está administrando a beneficio de la persona incapacitada o con dependencia. Es simplemente ahí está la manifestación, un punto exótico que podía introducir en el debate. Pero en realidad lo que sí que me gustaría alertar es de eso, que en realidad cuando aquí veo que está tan consolidado el fideicomiso en garantía o el fideicomiso, antes hablábamos de un fideicomiso que puede ser para cualquier fin, no necesariamente la garantía. ¿Por qué choca tanto la introducción de una garantía unitaria, de una garantía funcional? Si en realidad, si hay algo que choque con un sistema continental como es el costarricense, tradición continental, es la introducción de un trust. Y veo que estáis completamente familiarizados con ese tema. Simplemente quería alertar de eso, que a veces parece que algunas instituciones, por, no sé, proximidad con Estados Unidos, no lo sé, son más comunes, más naturales, tienen más éxito. La fiebre del oro del trust se le llamó. Pero en cambio otras instituciones, simplemente por desconocidas, cuando en realidad guarda mucho más relación con el ordenamiento jurídico de destino, son vistas con mucho más reparos. Gracias por su atención.